sea, el piso, el ser propietario de un piso es echar unas raíces y convertirnos en un roble o en un arbolito cualquiera. Y lo que necesita un periodista es movilidad, ir de un lado para otro. España, su mayor problema que tiene es que no hay movilidad. Somos el país de Europa con más propietarios de pisos. Es que eran los dos problemas que tenía este país. Era el abandonar las alpargatas y comprarnos zapatitos y el tener nuestra propia casa. Nuestro periodismo se puede explicar con una fórmula más sencilla que la de Einstein. Es ir, ver, oír, volver, contar. Punto. El segundo punto es que siempre ha existido el ser freelance. Y ahora yo considero que debéis de pensar vosotros que salen 2000 periodistas de todas las facultades que hay en España. Yo nunca he creído que sea una carrera universitaria, perdón. Lo pido por los profesores también, que no les gusta oírme en este sentido. Es un oficio como el de carpintero y la universidad está en la calle. La juventud de hoy en día tenéis mucha menos imaginación que teníamos nosotros. Me encanta encontrar obstáculos porque es como, la vida es una carrera de 100 metros valla. Y si tiras la primera valla, pues ¿qué más te da? Si luego hay más vallas, lo que tienes que hacer es llegar arriba. Nadie te va a preguntar cuántas vallas has tirado. Entonces te llevan muchos palos. Muchas veces yo los fracasos, hasta ahora, si miro hacia atrás, cada vez que he tenido un fracaso, lo he convertido en una victoria. Lo que quiero decir es que vosotros, siendo independientes, podéis hacer el reportaje que queréis. Y si hacéis el reportaje que queréis, lo que vais a conseguir es que sea bueno. Buscar modos de resolver problemas que se os plantean a vosotros solos, que no necesitáis estar pidiendo ayuda a la redacción de ningún periódico, que escribís para todo el mundo. Iros a la fotografía, otra recomendación que os hago. Hoy en día no sigáis los consejos estos de algunos sindicalistas de la profesión que te dicen, no, tú si te dice el director que hagas una fotografía, no lo hagas porque le quitas el puesto a un fotógrafo, una mierda. Tú lo que tienes que hacer es que a ti no te quiten el puesto a ti, pero no te preocupes del otro, el otro que se preocupe de él. Entonces lo primero que tenéis que hacer es fotografiar, saber escribir para el periódico, saber escribir para la radio, hablar en la radio. O tenéis que estar dispuestos a filmar. Si yo subo a Sierra Maestra, ¿soy tan tonto que no voy a filmar una película? Yo les digo que lo primero que tienen que tener es una idea. Y de esa idea, que no se preocupen del dinero, porque el dinero con el que tengan en el bolsillo les basta para hacer esa idea. Bueno, nadie me creía demasiado. Y yo dije, bueno, pues les voy a demostrar que se puede hacer. Entonces les dije, voy a crear una televisión. ¿Qué os parece? ¿Creamos una televisión? Sí, muy bien. Yo estoy con la gente del 15M y del 15D y todo esto, ¿no? O de lo que sea, del 15O. Me encanta, tío. Y dije, vamos a llamarla Utopía. La utopía es algo que no existe en este momento, pero que existe después, como volar es una utopía. Bueno, pues hoy en día vuela la gente hasta con ala delta. Entonces, vamos a hacer una Utopía TV. Qué bueno. Me ha costado 179 pesetas, euros, el hacer las camisetas. Llorando, esto va fatal. Yo he vivido 5 crisis. He nacido en la crisis del 29, la misma semana, el lunes. Los suicidios empezaron el jueves. Y mi madre decía que los desastres no vienen nunca solos. Es cuando yo nací. Y bueno,